de las 12 del día, los diferentes conos, gremios, organizaciones sociales autoconvocados, individuos como tú y como yo, se van a dar cita en 2 de mayo. Y ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Ahí nos vamos a ver. A partir de las 12 del día hay concentración en la Plaza 2 de Mayo, por si acaso. Así que bueno, ahí vamos a estar presentes, estamos coordinando con los demás compañeros. Tomen sus precauciones, aún todavía hay tiempo para llegar hasta el lugar. Si pueden ir en grupo mucho mejor, por favor, hermanos. Ya esa es la consigna en este momento. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir informando lo que está pasando en vivo y en directo en este preciso momento. Pedirles a cada uno de ustedes que nos puedan ayudar. Estamos haciendo todo este trabajo logístico con varios compañeros. Igual tenemos que salir en breve. Hay acá una cuenta en Yapi Plin con el número 923-913-651. Cualquier aporte, hermanos, será bienvenido para por lo menos toda esta jornada de hoy, ¿no? Que hay bastante que hacer por aquí. Bien, y bueno, de hecho ya agradecemos a Rebelino Cabrera por el apoyo y a la hermana Perla Pisco también por el apoyo. Bien, Chasqui sigue entonces en vivo en este momento desde desde Huamantanga, el óvalo Puente Piedra. Atención. Trabajadores del mercado mayorista o son ustedes transportistas, ¿nos podría dar información? Estamos en vivo y en directo. Somos trabajadores, mami, somos trabajadores del mercado y por lo tanto queremos justicia porque sinceramente nos están matando, nos están extorsionando a todos, no solamente a uno, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, especialmente a los emprendedores, como el que trabajan del día a día, a los transportistas, a todos. Ya el pueblo ya está cansado ya de todo esto. Queremos justicia, queremos que se haga justicia, que cambien la ley, todo. ¿Cuánto respaldo tienen de parte del Estado? ¿Cuánto han venido serenados, policías, vienen, nos han custodiado a ustedes? No, sinceramente no hay. Eso no se ve, no se ve. Cuando hay así protestas nomás se ve la policía, todo. Bien, hermano. ¿Van a movilizarse ustedes al centro de Lima? Vamos a llegar al centro de Lima, a la concentración ahí, en la Plaza 2 de Mayo. ¿Qué les diría a los hermanos que se están mirando en estos momentos que todavía no han tomado conciencia? Que apoyen esta lucha, señores, todos que apoyen esta lucha. Es para todos, no solamente para uno, señores. Y fuera dinero, a todos. Así que apoyen todo el pueblo peruano, amigo. Gracias. Muchos ciudadanos están diciendo que se vayan todos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, que se vayan todos, porque sinceramente no hacen nada. No hacen nada. Nos están matando. Usted como prensa es testigo que día a día matan a nuestros hermanos, a todos. Por 5 soles, por 3 soles, por 10 soles nos matan a nosotros. Y no hay justicia, no hay nada. Hermano, gracias, saludos. ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la huelga! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro! Bien, hermano, bien, información de último minuto. Podemos apreciar madres dignas, amas de casa que están pues incluso con sus ollas acá en donde podemos apreciar que están manifestándose de una manera pacífica, siempre dejando claro, hermanos, ya ahí están, han cerrado este gran mercado, podemos apreciar, cerrado, a ver si ponchas por acá, completamente cerrado, hermanos, todos los mercados están sumándose, en las próximas horas vamos a estar pues en los exteriores del Congreso de la República, repetimos para todas las personas que nos están apreciando en estos momentos, están pues convocando a la concentración en la Plaza 2 de Mayo, hermanos, para las personas que nos preguntan dónde es la concentración, nos preguntan mucho. Vamos a ver. Bueno,
Vamos a mostrarles por la parte, el otro carril también, donde hay manifestantes, transportistas. Vamos a ver. Sumándose al paro, hermano. ¿Usted es un ciudadano o es un transportista? Soy un ciudadano del distrito de Puente Piedra, una persona consciente de la realidad de nuestro país. Nuestras instituciones lamentablemente están haciendo su negocio con los delincuentes y los perjudicados somos la ciudadanía. Esto es lamentable que en pleno siglo, en pleno 2024 sigamos nosotros defendiendo, saliendo a la calle nuestra propia vida, cuando el Estado peruano debería de defender la vida de los ciudadanos. Para ello pagamos nuestros impuestos, pero no se está viendo reflejado en la realidad. Hemos podido apreciar que se están sumando más organizaciones sociales, que el día de hoy, incluso pues va a venir el sector Gamarra también al Congreso de la República, es lo que hemos podido apreciar. ¿Ustedes están de acuerdo que más organizaciones sociales se sumen también? Todos los peruanos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, tienen que sumarse a esta lucha, porque esta lucha no es de clase política, esta es una lucha de una realidad que estamos padeciendo la sociedad peruana y tenemos que tomar conciencia, tanto el pequeño, el mediano, el ciudadano de a pie, que la delincuencia va a cobrar más vidas y podemos detenerlo ahora mismo si es que nosotros nos ponemos fuertes en las calles, pero si no es así, más adelante estos delincuentes se van a empoderar más porque ya el Congreso lo está empoderando con sus leyes nefastas que está creando en perjuicio de la sociedad. Bien, hermano, ¿nos podría especificar de repente ustedes qué es lo que exactamente están pidiendo? Porque muchos ciudadanos están pidiendo, pues, o han salido en contra de las extorsiones, ¿no? La delincuencia se ha desbordado prácticamente, está tocándole las puertas a todos. Hay una ley que están pidiendo los transportistas que se derogue, que es la 32-108, si no me equivoco. ¿Ustedes están también en esa misma línea? Exactamente, lo que el Congreso no puede realizar es crear leyes en perjuicio del conjunto de la sociedad. O sea, no se puede blindar congresistas, estos delincuentes de saco y corbata, en perjuicio de 34 millones de peruanos. O sea, ya estuvo bueno, ya tenemos que pararle las manos a estos delincuentes de saco y corbata. Por eso que la derogación de las leyes que han creado. Muy bien, hermanos, seguimos en vivo y en directo en este preciso momento. Como ustedes ya saben, estamos en cobertura con varias plataformas de prensa alternativa. Nosotros nos vamos a sumar al mediodía al centro histórico por convicción, hermanos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y yo les pido a todos los que están en la posibilidad, que están en la capacidad de poder asistir el día de hoy a la concentración en la Plaza 2 de Mayo a partir de las 12 del día en adelante, vayan, hermanos, apoyen. Si no es ahora, ¿cuándo más? 70 muertos tenemos. Movilizaciones desde el 7 de diciembre. Lamentablemente Lima, la de los 11 millones de habitantes, estuvo completamente indiferente. Ahora recién que están sintiendo el ataque directo de este sistema neoliberal de un gobierno que está de espaldas completamente a la población y que solamente voltea para disparar, se han unido. Y a buena hora que se unan y que vive el paro. Así debe de ser. Así que ya saben, vamos a seguir mostrando las imágenes en la próxima hora que tenemos. Gracias a los hermanos que nos están apoyando. Acá estamos haciendo un trabajo colectivo. Justo ahora va a venir un equipo para que me apoye y con ellos vamos a salir hasta el centro de Lima. Ya saben que nos encontramos en Caraballo. Estamos bastante lejos nosotros del centro histórico. Así que cualquier apoyo, hermano, bienvenido. Gracias a Doris Aski por el apoyo, a Mary Valerio, a April Fajardo y a Judy Mamani. Gracias a todos los que están apoyando, hermanos, en esta jornada histórica de lucha del paro nacional del 23 de octubre, hoy miércoles 23 de octubre, en vivo y en directo desde Yachehuasi TV y Chasqui TV también. Ventanilla Pachacútec, atención.
Avancemos, avancemos, señores, avancemos. Estamos ya a la altura del asentamiento humano Villamoto, en Ventanilla. Recordar que hemos empezado todo este recorrido desde Pachacútec a la altura del paradero de la Curva La Unión y ahora ya estamos en Ventanilla. Hermanos, tenemos información de Moquegua, del departamento de Moquegua, al sur también. Atención con lo que está pasando en Moquegua, también están sumándose al paro, porque es a nivel nacional. Atención. Atención, atención. En rechazo a la inseguridad y también en rechazo a la inacción del gobierno de Dina Boluarte. Por aquí están concentrados entonces los transportistas, como estamos viendo. Por abajo están llegando en otra movilización para concentrarse en este punto, en la Plaza 2 de Mayo, para iniciar con estas movilizaciones. Por aquí vienen transportistas de Nuevo Perú, esta es la línea 22, más atrás viene también la línea 19A, unidos por la defensa de la vida y seguridad. De esta manera entonces las diferentes empresas de transporte de servicio urbano se están sumando a esta movilización en contra del gobierno y en rechazo a la inseguridad. Por aquí está uno de los representantes, don Francisco Mamani, en el megáfono. El pueblo unidos jamás será vencido. El pueblo unidos jamás serán vencidos. ¡Viva la unidad del pueblo de Moquegua! ¡Viva la unidad de los transportistas de la región Moquegua! ¡Viva la unidad de los transportistas a nivel nacional! Bien, de esta manera entonces están llegando a este punto de la Plaza 2 de Mayo los transportistas que han realizado una movilización de diferentes puntos para poder exhortar, hacer llamado a los demás transportistas a unirse a esta medida de fuerza, a un paro preventivo en rechazo a la inseguridad. Como sabemos, esta medida de fuerza es a nivel nacional y en la capital de la República entiendo que las cosas van con mayor contundencia. Por aquí ya se encuentran en la Plaza 2 de Mayo. Vamos a conversar brevemente con don Francisco Mamani. A ver si nos permite don Francisco Mamani, él es dirigente del ORDET. ¿Qué tal, señor don Francisco? Buenos días. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la mañana? Bueno, justamente estamos estamos llegando, digamos, a este parque que nos hemos convocado justamente para de acá iniciar nuestra movilización de los transportes. Están viniendo diferentes sectores de Chinchín, de Samegua, todavía no han llegado, de San Antonio estamos llegando, y vamos a coordinar, digamos, para ver el problema que nos aqueja, digamos, que nos conduce a acatar esta medida de lucha nacional, justamente es por la defensa de la vida, por la defensa, digamos, de la seguridad. Okay. ¿Qué otras organizaciones se han sumado? Lo he visto movilizantes de construcción civil. Seguramente van a unirse más pobladores, ¿no? Es una lucha que atañe a todos. Okay. Muchas gracias, don Francisco. Entonces se están concentrando aquí en la Plaza 2 de Mayo, donde van a iniciar con una movilización por las principales arterias de la ciudad de Moquegua en este paro muy bien, hermanos, muy bien. Que se acata en todas las regiones, sobre todo en... Bueno, por favor entenderán, hermanos, que cuando nosotros colocamos en algún momento las imágenes, digamos, no ampliamente por el tema de derechos de autor, ¿no? No queremos que nos denuncien el canal y tampoco que se tumben esta transmisión, que ya lo han hecho en un sinnúmero de ocasiones. Miren, hermanos, esta movilización, este paro, para nosotros no es un tema de Facebook o un tema de YouTube. Acá nos estamos jugando la vida, acá en concreto, en el Perú, con esta policía sicaria, con estos mercenarios. Eso
hay que dejarlo claro. Todos los que están movilizados en este momento, todos los que estamos tratando de articular, ¿no? Fuera de payasadas, y vemos que de repente por ahí, ¿no? Se hace, acá estamos en la lucha constante, ¿no? Hartos y cansados de este sistema. Así que hay que tomar la seriedad necesaria en lo que se viene, porque estos no tienen ningún tipo de reparo en meterte un balazo o denunciarte por apología al terrorismo o buscar encarcelarte hasta que se demuestre que eres inocente con esta payasada de la prisión preventiva, con estos enfermos, sicarios, psicópatas que están en este momento usurpando el poder. Así que con bastante, con una visión, ¿no? Bastante justa, hay que seguir avanzando en esta lucha. Porque hablar, ¿no? Y criticar al gobierno, decir que hay corrupto, todo el mundo lo puede hacer. Pero otra cosa es saltar y pasar de la crítica a la acción directa, por si acaso. Atención con lo siguiente, hermanos. El compatriota Chasqui sigue en vivo y en directo en este momento desde el mercado Huamantanga, por allá en el distrito de Puente Piedra. Aunque también tenemos imágenes que se están movilizando diversos compatriotas por toda la Panamericana Norte y están por el puente Villasol. Repito, la concentración es en la Plaza 2 de Mayo, plaza histórica, plaza mítica, donde hemos dejado muchas veces sangre, sudor y lágrimas por la conquista de nuestros derechos, porque ya saben ustedes, hermanos, que los derechos no se piden, no se suplican, se los conquista en las calles, hermanos. Ya, por favor. Atención con lo siguiente, entonces seguimos con la presentación del Chasqui TV. Por acá, bro. Ponte para allá. Vemos a nuestras espaldas estos vehículos de la Marina, pues esos vehículos que transportan, ¿no? Al personal militar. También ha venido en este día, hermanos, ¿no? Cuando los propios dirigentes han mencionado que esta protesta va a ser pacífico, hermanos, pero vemos que la policía pues ya no sabe ni qué decir, ya no sabe qué hacer, hermanos. Este es el panorama, vamos a continuar mostrándole, compatriotas. Ya ustedes han escuchado a las propias madres que están acá, se van a dirigir hacia el Congreso de la República. La concentración va a ser en la Plaza 2 de Mayo. Bueno, esperemos que en ruta, en camino, haya muchos hermanos que tengan empatía, se solidaricen con los hermanos y bueno, pues les alcancen al menos un vaso de agua, no unas botellas de agua, hermanos, porque caminar desde este punto hasta el centro de Lima, hermanos, son un aproximado de 20 kilómetros, hermanos. Es impresionante para estos ciudadanos que caminan, pues, ¿no? Como buenos chasquis. Vamos a ir por la parte de allá, compatriotas, para mostrarles a los hermanos transportistas. Los que están en este punto son los trabajadores de este gran megamercado Huamantanga, donde el propio letrero ahí dice cerrado, hermanos. Vamos, acompáñenos, por favor. Cívica de Ventanilla. Y acá atención. van a partir, mediante Atención, movilidad Ventanilla, obviamente, Ventanilla. van a partir hacia la Plaza 2 de Mayo, donde va a ser la marcha masiva. Muchos de estos protestantes irán hasta la Plaza 2 de Mayo, donde va a ser la concentración masiva para pedir sus reclamos en contra de la extorsión, a favor de la paz, cuando podemos ver que va llegando otro pelotón de gente. Como podemos leer en la pancarta, no sé si se visualiza bien, es la gente del mercado Villa Pachacútec, que tempranas horas de la mañana también estuvieron presentes en varias calles de nuestra querida ciudad. Por supuesto, el grupo BTV de temprano llevándole todas las imágenes de distintos puntos del Callao y Ventanilla. Hemos estado en Pachacútec, en Ventanilla, en Puente Piedra y también ahora en la Plaza Cívica, donde va a ser el punto de concentración máximo. Vemos que ya va llegando otro pelotón de gente. Unos minutos vamos a bajar a la Plaza Cívica para buscar más opiniones, para preguntarles también cuál va a ser el plan, cómo van a llegar, qué es lo que exigen más allá de la paz. Y por supuesto buscar más opiniones. Ustedes pueden ir dejando las suyas en los comentarios, los voy a estar leyendo. Cuando ya podemos ver que se va acercando la gente de Villa Pachacútec.
es Ventanilla. Y ahora van a ver luego lo del cono norte. Esto es Ventanilla, Pachacute, Callao. Gente de Villa Pachacute, que como estuve conversando en la mañana con uno de los líderes, me comentaban que se han juntado de varios mercados. Estuvieron en el mercado Unificados, mercado Oasis, desde el paradero de la 41, se han juntado entre mototaxistas, transportistas, los mismos comerciantes del mercado Villa, todos unidos para hoy día reclamar sus derechos. Y vamos a compartir esa transmisión, amigos de Alerta Pachacútec. Recordemos que tenemos también más transmisiones en directo. Estamos también en Puente Piedra y en unos minutos vamos a bajar a la Plaza Cívica para visualizar cómo está la cosa por ahí. Muy bien, compatriotas, seguimos. Entonces nosotros agradecemos, por favor, aquí a el hermano Omar Tinoco, Andrés Avelino también por el apoyo que nos están brindando, que nos están dando. En breve vamos a nosotros partir desde acá, desde Caraballo hasta el centro de Lima, para ser parte de esta lucha histórica. Y lógicamente vamos a transmitir también desde el lugar, ¿no? Y de acá les vamos diciendo a los de la IRINCRE, a los de la IRCOTE, a los de la Fiscalía de la Nación, o a estos sinvergüenzas del Congreso de la República, que como sea, quieren perjudicar a la población que está harta y cansada de tanto abuso y tanta corrupción. Estamos yendo con la Constitución, con el artículo 46 de la Constitución, y no le tenemos miedo a estos delincuentes sinvergüenzas, por si acaso, y eso es lo que están buscando. Ahora bien, Panamericana Norte, hermanos, lo que he mostrado, lo que están viendo, a ver, aquí es Ventanilla, Pachacútec, ¿ya? Esto es Ventanilla, a ver, los que conocen, atención, esto es Ventanilla, ya, ahí tienen, por un lado Ventanilla, ¿no? Masivo está toda la avenida ahí, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, pero el cono norte, Panamericana Norte, está así en este momento. Buenos días a los televidentes de Canal N. Bueno, estamos presenciando en estos momentos, ¿no?, la movilización seguramente más grande que hay en la ciudad. Yo me encuentro en el puente Villasol, en Los Olivos, muy cerca al trébol que cruza las avenidas Panamericana Norte y Universitaria. Y vemos una gran cantidad de personas, televidentes de Canal N, que han bloqueado la Panamericana Norte. Atención a esto, a los televidentes, para que tomen sus precauciones, y se están dirigiendo en masa, en multitud, hacia el centro de Lima, principalmente al Congreso de la República, siendo escoltados por un contingente policial que va a la cabeza. Y bueno, ¿no?, el pedido es al unísono. Podemos leer ahí un letrero que dice no más derrame de sangre, sí a la vida. Tenemos entendido que estos son grupos que han salido de el mercado Unicachi, que son del mercado y seguramente de otros gremios de diferentes actividades económicas, ¿no? Bueno, hay una mayor cantidad de personas en relación al paro pasado. Yo calculo que deben haber más de 1.500, más o menos, ¿no? Y seguramente se van a ir uniendo con el paso de estos manifestantes por Los Olivos, San Martín de Porres, ¿no?, en dirección al centro de Lima. Es un grupo muy bullicioso que han salido con sus bocinas, sus palos, sus ollas, para hacer sentir su voz de protesta. Veo muchas personas con los polos de la selección peruana de fútbol. Al unísono señalan que son comerciantes, no son delincuentes, ¿no? Hay una gran cantidad, repito, una gran cantidad de personas. Estamos en el puente Villasol. Atención con los conductores, porque nosotros venimos de Puente Piedra y hemos agarrado tráfico, ¿no?, congestión vehicular. Han cerrado algunas vías. En Pro también estaba cerrado por un momento la vía de la Panamericana Norte. La policía está trabajando, ¿no?, para que los conductores utilicen vías alternas y puedan desplazarse hacia el centro de la capital. Pero bueno,
Excelente, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? Ahí lo tienen. Bocinas, Y esto es recién el inicio. Ahí está para los que decían que no iba a haber movilización, que no hay pues fuerza, no hay contundencia. Ahí tienes al pueblo peruano en su conjunto, en esta lucha histórica por recuperar nuestro país, porque solamente el pueblo salva al pueblo. Lo hemos dicho, de nada vale pues quedarse en la crítica abstracta, burlesca, ¿no? Lo que implica es la praxis. Los filósofos a lo largo de la historia no han hecho más que interpretar de muchas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, hermanos. Estamos haciendo historia. En breve, pronto, vamos a ir nosotros mismos al Centro Histórico de Lima. Y si hay que dar la vida, la vamos a dar. Porque es preferible morir de pie que vivir toda una vida arrodillados, compatriotas. Muy bien. Ahora, les comunicaba, ¿no? El hermano Chasqui también está en este momento por allá, por Puente Piedra. Atención con la mano, porque son diversos puntos que se están juntando, que se están unificando en esta lucha histórica, que es contra todos estos sinvergüenzas, ladrones y vendepatrias. Están en el poder, detentando el poder, usurpando el poder en contra de la lucha del pueblo peruano, en contra de la vida, de la dignidad, tratándonos como su mano de obra barata, rematando nuestros recursos, depredando, destruyendo, contaminando, sin importarle la vida, la niñez, la salud, la educación, lo que sabemos claramente. Atención. También vamos a ver, vamos a preguntarse. Hermana, solidarizándose con la Policía Nacional. Sí, amigo, ¿con quién más? Él es el único que nos puede ayudar, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos toda la honra y la gloria. Nuestra vida está en la mano de Dios, nada más digo. Solamente se está manifestando con los efectivos policiales. No, para todos, pues, para todos. Acá Dios no ve, para el pueblo también de más. Claro, para todos, pero va a llegar. Yo estoy diciendo que ellos van a ser soldados para Cristo, no soldados para la presidenta, no, sino para Cristo, porque Cristo tiene una gran misión para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, que Dios proteja a todos. Okay. Bien, acá podemos apreciar, repetimos, se están solidarizando, ¿no le quiere dar? Para lo que reprimen esto. Vamos por acá, a ver, unas entrevistas más vamos a dar por esta parte, vemos acá. A ver, ya sé, no quiere, ya ve por acá. Por acá había una madre que está por este punto. Vamos a ver por este punto, a ver si alguien más nos puede regalar algunas palabras. Vemos acá algunos comunicadores independientes también que están por este punto, como el señor Fernando Llanos, pues que está reventando también en las redes sociales, ¿no? Un ciudadano que ya no trabaja para estos medios hegemónicos, pues un ciudadano despierto, hermanos, así es. Están en contra de la mayoría del pueblo peruano. Este gobierno usurpador cada vez más está provocando nuestra comunidad, nuestro pueblo. Vamos a ahí está, lo dice los propios manifestantes. De acá, por favor, ponte para allá. Vamos a ver. Nos envían imágenes de Huaral. A ver, imágenes exclusivas desde Huaral. Atención, está pasando en el norte chico de Lima. Atención, por favor. Imágenes inéditas desde Huaral. También hay movilización. Muy bien, hermanos, por favor, yo les voy a pedir 2 minutos. Lo voy a dejar con el Chasqui TV. Tengo que cargar mis equipos para poder estar listo para la movilización, ¿ya? 2 minutos, lo dejo con el hermano Chasqui TV, con el cual estamos haciendo esta transmisión en simultáneo. Todos estamos trabajando en conjunto por tu caso. Nuevamente, cualquier apoyo, hermanos, ahí tienen, le pongan ya Peplín, que eso nos va a ayudar bastante para movilizarnos todo el día de hoy.
Lo dejo un momento con el chat, hermano, por favor. El gran letrero, pues, hermanos, que lo dice la propia población, no lo decimos nosotros, hermanos, lo dicen los propios manifestantes, los propios ciudadanos, en donde, pues, en estos momentos vamos a entrevistar, hermanos, a ver a los propios presentes acá. Vamos a ver qué es lo que dice, hermanos. Ya, a ver, ¿por qué dice, pues, que se vayan todos, hermanos? Vamos a ver acá con el ciudadano que está presente, pues, acá en donde también lo hemos visto en la trinchera de combate Plaza San Martín, hermano. Felicitaciones primeramente por esta labor, por sumarse a este paro nacional convocado por los ciudadanos transportistas. Nos llama la atención su letrero, hermano, por favor. A ver, quisiéramos, no solamente usted, hemos recogido por allá, por todos lados, que también nos dicen que la señora Dina Boluarte dé un paso al costado. Organizaciones sociales también en las conferencias que hemos ido dicen, por favor, que se vayan todos. A ver, explícanos por favor a qué se debe eso, hermano. Adelante. Mira, siempre he hablado, siempre he comentado. El 7 de junio de 2022 ella se reúne con Luis Aquina. El 20 de junio 2022 la famosa Patricia Bamba se reúne con Luis Aquina. Ya en septiembre le ordena a los fujimoristas que haga vacancia. Pero los asesores, los congresistas son ineptos, no han hecho bajo legal, no han podido. Entonces, ¿qué hace? 6 de diciembre de 2022 reciben $8 mil millones. ¿Quién recibe? Con Gustavo Bullo Rosas cuando era ministro de Defensa. Entonces, ellos han vendido su alma, no tienen sangre en la cara. Entonces, Dina Boluarte no es presidenta, es usurpadora. Su nombre es usurpadora. Tiene 101 congresistas. Estos 101 congresistas están esperando. Uno ya fue, Nano Guerra ya se fue. Uno de los vendepatrias, disculpan la expresión, un muerto de hambre murió. Ahora faltan esos 100 congresistas, están esperando su tumba. Entonces, los 101, pero los restos congresistas no pueden decir esta boca es mía. Hoy hay un montón de policías, un montón de militares especiales de la Policía Nacional contra el pueblo. Entonces, no estamos en guerra con otro país, sino que guerra entre el pueblo, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial contra el pueblo. Por eso han mandado policías, militares, tanques, como si estaríamos en guerra. Yo soy de aquel tiempo, en tiempo, Sendero Luminoso, cuando nosotros, la ronda campesina, hemos defendido con los soldados atrás, renderos adelante. Policía Nacional no había, no sé dónde estaban escondidos como la rata, pero para el pueblo, como está desarmado, está. A ver que hay arma, a ver si va a salir, no va a salir. Entonces hoy día el pueblo está aquí con todos los transportistas para cerrar el Congreso donde están 130 nidos de ratas, más la usurpadora, con todos los halladeros, tiene que ir a su casa. En Chayapal que está la casa, allí está, allí le espera. Muchas gracias, compatriota. Gracias, hermano, gracias, felicitaciones. Bien, vamos a ver si acá la madre digna también. Hermana, unas palabras, hermana. Todavía, bien, se respeta por acá, unas palabritas. Estamos en vivo, Pachasqui TV, por favor. Una prensa alternativa del pueblo, por favor. ¿Qué es lo que exigen ustedes? ¿Cuál es el petitorio, hermanos, de las redes sociales a nivel nacional? En todos los rincones del país nos están mirando. A nivel internacional también están pendientes de lo que sucede acá en el país de los incas. Soy representante del movimiento cultural Voces del Pueblo. Somos activistas, solo buscamos la tranquilidad de todos los ciudadanos y no podemos ser ajenos a más de 80 muertos, 1000 desaparecidos, heridos, huérfanos y minusválidos que han quedado. Nuestros compañeros, nuestros compatriotas de Puno. Solo queremos tener una vida digna y una vida tranquila como la tienen en cualquier parte del mundo. Eso es todo. Este movimiento es del señor Bermejo, del congresista Bermejo. Completamente desmiento que es de Bermejo. Él se escribió pero no tenemos nada que ver. Somos ajenos totalmente a Bermejo. No tenemos nada que ver. Él aprovechó el nombre nuestro. Ok, hermana, ok, gracias. Bueno, ahí está
es lo que mencionan los propios ciudadanos. Ya se va a dar por inicio esta movilización, chicos. Repetimos, transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial. Podemos apreciar que por la parte de acá también se están sumando todos los comerciantes, pues hermanos, que están acatando este paro nacional. Repetimos, informamos, hermanos, durante todo nuestro recorrido hemos podido constatar que el paro están acatando en un 99%, hermanos. Así es que a tomar sus precauciones a todos los ciudadanos transportistas. En estos momentos ya se está dirigiendo, repetimos, fíjense sus manos, va a ir toda la Panamericana Norte. El Hatun Inti ya está saliendo, hermanos, el sol está saliendo ya, por favor. Solidarícense, hermanos, a estos ciudadanos que tienen empatía, hermanos. Acá hay ancianas también de tercera edad que van a ir caminando hasta el centro de Lima. Por favor, a esas hermanas que están pues en ruta a solidarizarse al menos con las botellas de agua. Solamente eso, hermanos, vamos a guardar batería para estar transmitiendo durante la ruta y para también, pues, hermanos, estar cubriendo en el centro de Lima. Repetimos, para todos los hermanos, ya están acomodándose en estos momentos, ya va a salir la movilización, repetimos, en instantes va a estar saliendo la... Gracias, Chasqui, gracias, hermano. De verdad, en esta lucha histórica uno conoce a gente tan importante, ¿no? Que sin necesidad de estar con títulos colgados en la pared o venderse como periodistas serios, ¿no? Están haciendo un trabajo, de verdad, un trabajo excepcional, dando cobertura directa en el lugar de los hechos, mostrando realmente lo que está pasando. Nosotros tenemos claro, el Chasqui TV, síganlo en todas sus redes, es el mejor reportero de la prensa alternativa, por lo menos desde nuestra visión. La compartan o no, hermanos, es nuestra postura. Fíjense, por favor, sigue el cono norte. El cono norte, miren, así como la Macrosur, y me refiero pues a Puno, Huancavelica, ¿no? Ayacucho, Cusco, Arequipa, han demostrado ser guerreros, ser patriotas. En este caso, el cono norte de Lima, que es, digamos, mi hábitat natural, ¿no? Yo toda mi vida he vivido en Los Olivos y los últimos años acá en Caraballo. Yo trabajo acá, vivo acá, estudio acá. Conozco bien el cono norte. De verdad me siento orgulloso de ver a mis hermanos movilizados por toda la Panamericana. Hermanos, ya en breve de acá nosotros vamos a salir en unos minutos más. La concentración, ya saben, es a partir de las 12 en la Plaza 2 de Mayo. Ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a unir en esta jornada histórica de lucha con la Constitución, con el artículo 46 de la Constitución Política del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La dictadura, genocida y vendepatria, antipueblo, tiene que caer de una vez por todas. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, porque el pueblo es el soberano. Y como muchos de ustedes que son creyentes también lo dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y ahora más que nunca, hermanos, tenemos que gritar a viva voz que solo el pueblo salva al pueblo. No hay más que eso. Se ha demostrado evidentemente. Seguimos con el hermano Chasqui. Con dirección hacia el centro de Lima, repetimos, hermanos, con dirección hacia el centro de Lima. A ver, pues, estos ciudadanos sí se podrían manifestarse. No, por acá el Ministerio Público también está por esta parte. Vamos a ver, para dejar la constatación que el Ministerio Público está haciendo la labor también acá de fiscalizar. Buenas tardes, buenos días. Unas palabras, si nos podría, ¿cuál es la función que ustedes cumplen acá? El fiscal provincial está autorizado para dar... Ahí está el fiscal, vamos a ver, ahí está el fiscal, bueno, ahí está la autoridad también, dando, bueno, no, de acuerdo al conducto regular, pues en estos momentos están viniendo. ¿Dónde está hemos visto acá la Defensoría del Pueblo? ¿Quién es más? ¿Dónde está el fiscal? Está sin chaleco, sin nada. No vemos, nos ha desviado el fiscal, nos ha dicho por acá, pero no vemos a nadie con un chaleco del Ministerio Público. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones, chicos. Bueno, siguen también en Ventanilla. Atención.
funcionando. En sí somos todos. Ni una señora que vende huevito de codorniz o patita o que vende alita brota, hasta ellos están con los problemas. En el caso de la extorsión, en el caso de los transportes igual, la inseguridad, ese estado de emergencia en realidad, y como muchos de los que están viendo, no sirve de nada. Señores, como pachacutanos he salido, soy un civil, yo soy un payaso, trabajo en lo que es el arte, en el rubro del arte del payaso. Y señores, me uno a este apoyo, pues la indignación es total, la indignación es total, no es solo en un solo rubro, no es solo para una sola persona, no es solo para dirigido hacia un grupo de personas, es total, de todo. A la presidenta no le pido nada porque en realidad no va a solucionar nada, el Congreso igual, al pueblo le pido que se levante, vamos pueblo, vamos Pachacute presente, mira lo que viene. Escuchamos su reclamo hace unos minutos. ¿A qué hora estaba pactada la salida hacia la Plaza 2 de Mayo? En realidad desde en Pachacute que estamos juntándonos por diferentes zonas desde las 8 de la mañana. Yo a partir de las 9 me he venido, me han ganado, he tenido que venir corriendo, porque quiero hacer el reclamo necesario y la cual todo... Se dan cuenta, ¿no? El hermano que ven en pantalla trabaja como payaso, animando fiestas infantiles. Ha parado hoy para poder apoyar, para aportar con su presencia a esta jornada histórica. Porque como lo ha dicho, acá en el Perú, si es que tienes trabajo, es un trabajo miserable, con un sueldo que no sirve para nada, con una jubilación paupérrima. Y si es que igual logras llevar un poco de dinero a tu casa, estás a merced de los extorsionadores. Y si esto fuera poco, viene el gobierno y te roba. Y si protestas, te matan. No podemos, ¿qué más vamos a aguantar? No tenemos nada que perder, siempre lo hemos dicho. Por lo menos el pueblo no lo tiene. Y a mí, de verdad, hermanos, me llena de emoción mostrar, evidenciar que es la ciudadanía, que es la clase trabajadora, que es el proletariado, que es la clase obrera, que somos nosotros los que movemos el Perú en general, todo sector, los únicos creadores de riqueza social, que en este momento han dicho basta ya. El Perú es de los peruanos, sino de una élite racista, clasista, elitista, burgués. Sinceramente es importantísimo. Esto solamente, todo este conjunto de miles de personas, solamente es Pachacútec, Ventanilla. Ya he mostrado cómo la Panamericana Norte está prácticamente, hermanos, son cientos y cientos y cientos y cientos de hermanos que se ven que no hay ni fin. En el Cono Sur también están, en diferentes lugares. Y ahora, con mucho orgullo, les voy a mostrar, ¿saben a quién? A la compatriota Zaira Aguilera. Que perjudica a todos nuestros hermanos la compatriota peruanos. Aguilera, que ha salido a las calles, que ha salido a movilizarse, a informar, a mostrar la verdad, a evidenciar lo que está pasando. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, hermanos. Nadie más lo va a hacer. Cualquiera se puede quedar en su casa, ¿no? Tranquilo, de repente, transmitiendo lo que hacen otros. Cualquiera. Tenemos un compromiso con la patria. La historia nos está mostrando el camino y en este momento nos llama el Perú. Este es un llamamiento del Perú para de una vez por todos liberarlo. Miren ustedes mismos, hermanos, la compatriota Zaira Aguilera en las calles, movilizada, siendo consecuente con lo que nos muestra día a día en su programa. Atención. Y peruanas de todo el Perú. Sí, ya. Muy agradecido también a Prensa Alternativa Zaira Aguilera. Sí, muy bien, gracias. Bien, aquí los compatriotas están llevando agüita, miren la solidaridad. Muchas gracias por el agüita. Aquí nos están dando agüita. ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! Final. Unido, jamás será vencido. ¿Qué le sacas tu programa? Estoy en vivo.
será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. 130 parásitos van a poder con 33 millones de peruanos. Estamos acá ya en Puente Nuevo, ¿no? Puente Nuevo, estamos por todo el cono norte, nos vamos. Esta democracia. Hermano, me voy a traer mi gorra. Ay Dios, ahora me voy a quemar. ¿Dónde están, amigos? Mándame audio. Que salieron de Canalagua. Fírmame, no te escucho. ¿Cuánta muerte quiere para que se lleve Patriota, unas palabras para Zaira Aguilera. ¿Cómo está compañera? Y a todos tus... Bien, un saludo a nuestra amiga compatriota Aguilera. Se suma ella también a este paro nacional porque no soportamos ya más asesinatos, más extorsión y eso no lo vamos a permitir y por eso que el pueblo nos ponemos de pie y nos sumamos porque es importante que juntos luchemos contra esta corrupción que viene desde el gobierno. Este gobierno ha demostrado su incapacidad, por lo tanto el pueblo ya estamos hartos. Entonces, lo que tiene que hacer el pueblo es corregir. Si no corrige, lamentablemente vamos a pedir que todos se vayan. La compañera Aguilera, le agradezco que siempre está acompañándonos en todas las movilizaciones de nuestro pueblo. Gracias y gracias a todos los que nos están escuchando y todos los que están sintonizando. Gracias, gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva! Bien, seguimos acá informando. Aquí seguimos en Puente Nuevo. Bueno, ya estamos dejando en realidad Puente Nuevo. Estamos por las Parihuelas. Para los que quieran sumarse de repente, estamos por las Parihuelas aquí en Puente Nuevo. Bien, hayan escuchado a la compatriota Zaira Aguilera que está en vivo y en directo. A las 12 tenemos que estar en la Plaza 2 de Mayo, a partir de las 12, no se vayan a olvidar. Gracias a los hermanos que nos están apoyando aquí. Estamos trabajando en conjunto con varios compañeros. Yo ahora mismo nos vamos a encontrar con un grupo más y nos vamos a ir para el centro de Lima desde Carabalí. Gracias hermana Irma por el apoyo, Irma Esther, gracias a la hermana Lucía del Carmen también y el hermano William Gerardo, gracias por el apoyo de la prensa alternativa. En este caso específico al Chasqui TV y a Yachehuasi y a todos los equipos, ¿no? Han visto que el hermano Chasqui también está ahí con un hermano que le está ayudando en la cámara. Muy bien, a ver, dice Rafael Pichardo, que no es dueño de un hotel, que no es dueño de una mina, que es parte de la clase obrera, clase trabajadora, que incluso entra a este canal, ¿no? Y no está en Miami, ni está vacacionando en Europa. ¿Qué nos dice Rafael Pichardo? A ver, ¿cuántos santauristas y senderistas de fiesta creen que la señora Dina dejará el gobierno? Sigan soñando, nos dice Rafael Pichardo. Gracias, hermano. Por lo menos podemos soñar, ¿no? Por lo menos podemos tener ilusiones para que gente como tú y tu familia dejen de ser esclavos de este sistema, para que no te traten como un cholo barato, para que no te agarren como mano de obra, ¿no? Para que tu familia, tus hijos, tu pueblo, deje de ser oprimido por ese sistema explotador. Entonces, entiende, hermano Rafael Pichardo, necesitamos que tú, ¿no? Tú que te miras al espejo y tienes, lógicamente, sangre quechua o aymara o amazónica, te unas a la lucha. Están metiendo el dedo, Rafael Pichardo, a ti y a toda tu familia. Te están robando en tu cara. Así que es hora que te movilices, que te unas a la marcha, que te unas a la movilización. Faltas tú. ¿Dónde está Rafael Pichardo? Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, porque nos acaban de informar que también se están sumando a esta movilización los hermanos motociclistas. La única vez que he visto, hermanos, a hermanos motociclistas sumarse a una movilización hacia un Ayacucho.
tuve la oportunidad de estar en Ayacucho cubriendo las movilizaciones y las protestas a partir del 8 de enero del 2023. Lamentablemente incluso vi cómo secuestraban a compatriotas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y de acá un gran saludo a la compañera Stephanie Alanya, que fue secuestrada por este Estado genocida, que felizmente ya está en libertad. Un gran saludo, hermano, sabes que te estimo bastante y te admiro mucho si estás viendo la transmisión, y a todos los hermanos que están en este momento como presos políticos de esta dictadura genocida. Así que, hermanos, atención, por favor, con lo siguiente. Ellos, en particular, Omar Jordán, se encuentra con los voceros y nos trae esta información. Así es, como tú lo mencionas, hay distritos que promueven que se retiren las motocicletas. Hay otros distritos que restringen que 2 personas viajen en una sola moto. La comunidad motera se ha hecho presente en exteriores del Congreso, rechazan estas propuestas, y en esta oportunidad nos acompaña Dani Mendoza, presidente de la comunidad motera del Perú. Buenos días, bienvenido a Canal N. ¿Ustedes están en contra de estas decisiones que ya están adoptando algunos distritos, pero también algunas propuestas que están llegando al Congreso y que se podrían ver en el próximo pleno? Buenos días a todos. Mire, lo primero que quiero comenzar es que acá, mire, estas ordenanzas o estas medidas de poner chalecos, cascos o de prohibir 2 personas en una moto son iniciativas que lo han hecho otro país, como el caso de Colombia, ¿no? Y que lamentablemente hay estudios de universidades muy reconocidas de Colombia que han dicho que estas medidas no han resultado para nada y que no ha cambiado la delincuencia y nada, ¿no? Nosotros rechazamos esta legulayada que han hecho estos alcaldes distritales, porque es una legulayada que han hecho, porque como saben que no puede restringirnos a nosotros, a los ciudadanos, restringirnos utilizar un medio de transportes, han utilizado el estado de emergencia para poder poner estas ordenanzas. Porque según los alcaldes, en 20 días, 25 días que acaba el estado de emergencia, la delincuencia va a acabar porque se va a prohibir todos en una moto, ¿no? Porque es totalmente ilógico, ¿no? La forma de combatir la delincuencia no es prohibiéndonos, sino haciéndonos parte del problema. Porque mira, nosotros nos hemos escandalizado, hemos sacado unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, donde dice que del 100% de vehículos robados a nivel nacional, el 43%, y lo repito, el 43% son motos. ¿Dónde van ese 43% de motos robadas? Estamos hablando de más de 7.000 motos que se roban al año, 600 motos al mes. ¿Y dónde van? Porque no hay que ser muy inteligente para saber que los delincuentes no roban con su propia moto. Nos roban a nosotros y esas motos lo utilizan para robar. Los moteros entonces también sumados a la lucha. Miren, vamos a escuchar ahora lo que dice TV Dina. Con la plata de todos los peruanos, Dina Boluarte y el Congreso Vendepatria están financiando su publicidad a través de TV Perú, que ya hace tiempo dejó de ser Perú, es TV Dina, TV Dictadura, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que dicen ahora estos señoritos de TV Perú en relación a la marcha, a la movilización, a la protesta. ¿Qué cosa es lo que dirán ahora sobre lo que está pasando? Que estamos mostrando, ¿ah? Acá estamos mostrando que es masivo, es multitudinario. Toda la Panamericana Norte, hermanos. Los compañeros que están viniendo desde Pachacútec, Ventanilla. Ya mostró la compatriota Zaira Aguilera, que está ahí en las calles, y a la cual le puede caer un balazo, le puede caer un perdigón, a cualquiera de los que está yendo. Y no solamente ahora, en todas las protestas que se han desarrollado desde el 7 de diciembre del año 2022. Y es más, ni siquiera el 7 de diciembre. Históricamente, cada vez que el pueblo ha salido a reclamar, cada vez que el pueblo ha salido a defender su territorialidad, su soberanía, sus recursos, han metido balas. ¿No se acuerdan el Baguazo de Amarilla, Conga? ¿Ah? Pero bueno, atención con lo siguiente. ¿Qué cosa dice TV Dina? A ver, ¿qué vas a informar? ¿Qué vas a decir? Están en vivo, ¿eh? A ver qué dicen estos sinvergüenzas. Reiteramos el saludo y nos vamos, amigos, de inmediato a nuestras ventanas informativas. Se encuentra nuestra compañera Lizeth Ramos en el Congreso de la República, porque los manifestantes han llegado ya hasta la avenida Abancay. Vamos a estar luego con Pablo Francia, quien permanece en Gamarra, ¿no? En el distrito de La Victoria, con la manifestación, las protestas que habían anunciado, a las que se plegaba el emporio comercial de Gamarra. Y vamos de inmediato con Américo Guamán, información en vivo también desde Puente Piedra. Américo.
Buenos días, María de Jesús. Así es, alrededor de 600 a 700 personas vienen marchando en estos momentos desde Puente Piedra con destino final, según ellos han indicado, el frontis del Congreso de la República. Tenemos que indicar que estamos a la altura del paradero Rosaluz, en la urbanización Rosaluz, aquí caminando por la Panamericana Norte, y este grupo de personas también viene realizando esta movilización, protestando por varias demandas, entre ellas el tema de seguridad ciudadana. En todo momento la Policía Nacional viene custodiando a los manifestantes, están brindando también las garantías. Como podemos ver, se ha habilitado una vía, un carril, en donde los vehículos están pasando con total normalidad en estos momentos. Y bueno, eso es lo que podemos apreciar nosotros, que continúan pues esta marcha hacia el Congreso de la República. Tenemos que señalar que hay un cordón policial en estos momentos en el costado de los manifestantes, que está resguardando que ellos no puedan invadir la vía y pueda ocasionar algún accidente debido al tránsito que se está realizando en estos momentos con total normalidad, como estamos viendo en imágenes. Vehículos no solamente particulares de servicios públicos, sino que también vehículos de carga están transitando hacia el centro de Lima. Hay que señalar que esta marcha está también siendo supervisada por representantes de la Defensoría del Pueblo, también está representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, y en los paraderos algunas personas llegan con algo de agua y brindan incluso a los manifestantes y a los policías. Como acabamos de ver en estos momentos, le han cedido un vaso de agua a los policías, que vienen caminando, vienen marchando también junto con ellos desde el óvalo de Puente Piedra, y están avanzando con este calor que a esta hora de la mañana nos acompaña. Es el panorama que podemos mostrar desde esta parte de Puente Piedra rumbo hacia Cercado de Lima. María de Jesús. Sí, Américo. Bueno, las personas van marchando, mejor dicho, van desplazándose, no es cierto, hacia el centro de la ciudad, y por supuesto escuchamos hasta acá ¿no? algunos vítores, algunas arengas por parte pues de los manifestantes, quienes además están siendo acompañados, como lo precisa Américo, por la Policía Nacional. Bien, Américo, entonces estamos atentos a cómo vaya dándose la situación. Nos trasladamos al Congreso de la República, ahí se encuentra Lisette Ramos. Antes, Lisette, nos mostrabas un descontento por parte de motociclistas. Ya, hermanos, a ver, esto que viene a continuación es importante. A ver, compatriotas, ubiquémonos un momento. Ahora mismo, ya para todo el Perú y el mundo, porque esto tiene que ser visibilizado por el mundo entero, así que escucha, policía sicario, ya escucha, terna traidor, mercenario. Las cámaras están a nivel de todas las cuadras de parte del pueblo organizado. Si tú quieres hacerte el payaso, ¿no? Buscando generar disturbio, si tú terna o militar vas a atacar al pueblo, tu cara va a salir a nivel mundial. ¿Ya? Eso tiene que quedar completamente claro. Vamos a denunciar a cualquier asesino, genocida que ataque a la población peruana. Eso que quede evidente. Ahora bien, miren, en este preciso momento hay miles de hermanos que están movilizándose por las diferentes arterias del Perú. Ya han visto Puente Piedra, han visto Ancón, toda la Panamericana, hermanos que están viniendo del Agustino, de San Juan del Lurigancho, en diferentes zonas a nivel nacional. Nos han enviado fotos de Huánuco, de Tingo María. Acá hay una compatriota que nos está hablando incluso desde Huaral, en todas las zonas, Caraballo, todo. Nos vamos a ver, incluyéndome, en 2 de mayo. Ya, por favor, eso sí, que quede claro. En la Plaza 2 de Mayo, a partir de las 12 en adelante, es la gran concentración. Todos los destinos llevan a la Plaza 2 de Mayo. Todas las arterias. Ahora bien, como hay algunos compatriotas que se han movilizado en Gamarra, se están movilizando en el propio centro de Lima, ¿qué está pasando? Esto sí, por favor, es noticia de ahora mismo. A mí también me interesa mucho entender cuál va a ser la reacción de la policía y las Fuerzas Armadas. Ya sabemos cuál ha sido su modus operandi.
van a volver a disparar al pueblo. Fíjate por favor las siguientes imágenes que van a más o menos ir mostrándonos el derrotero de lo que va a ser la protesta social. Atención, por favor. Atención, por favor. Ciclistas, ahora, ¿quiénes son las personas que se encuentran al frontis del Parlamento Nacional? Así es, María de Jesús. Hace unos momentos mostrábamos en imágenes a las asociaciones de motociclistas que venían aquí a los exteriores del Congreso a reclamar esta prohibición bajo ordenanzas en diversos distritos que prohíbe la circulación de 2 personas en motos lineales. Pero en este momento podemos observar a un grupo de manifestantes que llegan ya sumándose a esta protesta, a este paro nacional, y hemos visto que se han agrupado más de entre 15 a 20 asociaciones de comerciantes que vienen del distrito de San Juan de Lurigancho y son específicamente madres de familia que vienen a pedir por la seguridad ciudadana. Ellas nos han manifestado su preocupación por la ola de extorsión, de sicariato que azota al país, y es en esa línea que han venido a exigir aquí al Parlamento Nacional mayor seguridad. También se están plegando otro grupo de manifestantes. Todavía no hemos identificado a qué gremio pertenece. Al parecer son transportistas que vienen llegando, pero quienes se encontraban aquí, que son los comerciantes, este grupo de personas que mostramos en imágenes, se encuentran protestando de manera pacífica, con sus carteles que los identifican, sus banderolas que los identifican, pertenecen a diferentes asociaciones de comerciantes, de vendedores. Lo que están viendo en pantalla, hermanos, es prácticamente la toma de los 2 carriles de la avenida Abancay, ¿ya? De los 2 carriles de la avenida Abancay, por parte del 2% de los que están llegando al Congreso de la República. Dina Boluarte, congresistas vendepatria, si aún tienen un poco de dignidad, renuncien en este momento. Toda esa gente que está en este momento, hermanos, absolutamente todos los trabajadores, los compatriotas, están en este momento, como ustedes pueden ver, en el frontis del Congreso de la República, solo es el 2-3% de la marcha que viene de todos los conos, por si acaso. Así que esto, hermanos, tiene para largo y tiene para rato, ¿ya? Hay que entender que todas las circunstancias que estamos viviendo es directamente por este sistema vendepatria, por estos mismos que han asesinado por las espaldas al pueblo peruano. Y ellos son incapaces de poder brindarnos seguridad si los propios policías están metidos en la corrupción, si estos vendepatrias al final terminan regalando nuestros recursos para la contaminación total del medio ambiente y las comunidades. ¿Qué les va a importar a estos sinvergüenzas la vida del pueblo peruano? Lo que buscan es la estupidización total. Y si es que tú igual reaccionas, te terruquean. Y si igual sales a la marcha, te meten bala. La gente ya se cansó. Avenida Abancay. María de Jesús, y a los televidentes, que los mototaxistas, motociclistas que se encontraban en los exteriores hace unos momentos, ellos ya se encuentran al interior del Parlamento Nacional, han sido recibidos. Vamos a esperar también qué respuesta se le brinda. Recordemos que no hay muchos parlamentarios en este momento porque estamos en semana de representación, y vamos a esperar entonces qué respuesta se puede obtener en cuanto a la petición de ellos, que es no acatar esta ordenanza que ya vienen cumpliendo algunos distritos de Lima Norte sobre prohibir la circulación de 2 personas en motos lineales. Pero esto, como hemos mencionado, puede que se convierta en un proyecto de ley, porque hay congresistas que están viendo la posibilidad de llevarlo hacia el Pleno del Congreso para que se genere un proyecto de ley. Vamos a ver qué también trae esta paralización,
esta protesta. Las personas todavía continúan aquí en los exteriores de la avenida Así es, Abancay de manera pacífica. Las madres de familia han venido con sus ollas y esperamos entonces que pueda recepcionarse su pedido, pero todo con orden y tranquilidad. Este es el escenario, María de Jesús, televidentes, adelante en estudios. Claro, Lisette, como temprano nos mostraste a los señores de las motos, ¿no es cierto? Y uno de ellos te decía que efectivamente era representante de la comunidad motera. A ellos, si finalmente los recibió algún congresista, porque mira, la vez anterior de la paralización, que también protagonizaron los señores del transporte, fueron recibidos, me parece, por Patricia Juárez y Roberto Sánchez también estuvo presente, ¿no? Tú me corregirás. El día de hoy, ¿quién sería el congresista de la República o la congresista de la República que se dignen recibir a los representantes de estas marchas? Porque podría ahí estar un poco la salida, ser escuchados, ser recibidos y ojalá la situación se calme. Así es, María Jesús, ya se encuentran al interior del Parlamento Nacional los motociclistas, pero todavía no tenemos confirmado quién los ha recibido. Sabemos que ingresaron a la sala de protocolo, pero todavía no tenemos la confirmación de qué congresista. A la única parlamentaria que hemos podido observar en el transcurso de la mañana y con quien ya hemos conversado es con la congresista Gladys Echaíz. Ella tiene una posición marcada y nos ha mencionado que está a favor de esta prohibición de circulación de dos personas en motos lineales, porque lo que ella indica es que en estos vehículos menores se cometen los delitos y hemos visto muchas veces que hasta asesinatos se han dado. Las personas, los delincuentes utilizan este vehículo, asaltan, matan a alguien, luego abordan la motocicleta y huyen. Es por eso que ella está a favor. Entonces, vamos a confirmarte ese dato, María de Jesús, en breve, que el congresista ha recibido a los motociclistas. Y vamos a retornar también con el escenario aquí, que por momentos la Policía Nacional está restringiendo a las personas para que no ocupen el otro sentido de la avenida Abancay. Contigo, María de Jesús, adelante. Gracias por esta completa resumen de lo Muy bien, ya han visto ustedes, hermanos, ahí están los compatriotas, ¿ah? Y esto sigue, ¿ah? Sigue para rato. Recién, miren, solo con decirles que toda esa movilización que está partiendo del cono norte, ¿ah? Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra, Caraballo, Comas, Independencia, San Martín, Los Olivos, los 8 distritos de Lima Norte o el cono norte, recién están en camino. Todos estos hermanos que estás viendo, solamente pues no son ni el 2 ni el 5% de toda la gran masa de hermanos que están acercándose al centro histórico de Lima para recuperar su país, para recuperar su Perú. Así que seguimos informando, hermanos. A ver, ya lo último del Chasqui, por favor. Con él estamos trabajando en conjunto. Y gracias a los hermanos que nos están apoyando. Nosotros en los próximos minutos ya salimos para el centro de Lima. Van a disculpar, hermanos. Miren, sinceramente, para cualquiera sería conveniente, ¿no? Quedarse en un lugar y de repente por ahí retransmitir lo que otros hermanos hacen. Lo entendemos eso, lo entendemos. Pero no nos podemos quedar aquí. Miren, yo sinceramente no puedo. Yo sé que muchos me dicen, Pavel, ten cuidado. No, yo no puedo quedar. Y no puedo quedarme viendo. Si tengo la posibilidad, yo voy a ir. Así que vamos a vernos allá. Nos vamos a encontrar entonces. ¿Ya? Por favor. Gracias acá a la hermana Giovanna Zambrano, a Jorge Yogya, a la hermana Olga Nación, a Eufrasio Ilazaca, a Luis Pena, David Segarra, Efraín Laza y Pinky Hidalgo. Gracias por el apoyo, por favor, compatriotas. Como saben, esto igual yo lo estoy ahí compartiendo con los compañeros. Igual todo acá se trabaja de manera mancomunada y en conjunto. Ahora va a venir un compañero más, con él nos vamos a ir al centro de Lima. El Chasqui también está con otro compañero más, que también lo está apoyando en ese momento, en ese sentido. Así que por favor, acá ya las últimas imágenes de El Chasqui TV. Y para los que quieren apoyarlo al Chasqui ya directamente a él, vamos acá a darles el número del Chasqui TV, que ayer también lo dijo. Recuerden que el hermano Chasqui está también con el tema del dron. Vamos a apoyarlo ahí al compatriota. A ver, el número del Chasqui 916-400-345.
400-345. Ese es, por si acaso, cualquier apoyo directo del Chasqui. O en todo caso, para que se puedan comunicar con él, para que le puedan escribir por WhatsApp. Y ahorita el Chasqui está que se moviliza para el centro de Lima también, por si acaso. Atención con esto. Atención. Vamos a guardar batería, por favor, y nos vamos a volver a conectar en ruta, hermanos, para ver por dónde está. Y bueno, por favor, no se olviden, hermanos, de compartir en todas las plataformas de las redes sociales, hacer ese trabajo de hormiga. Repetimos, ya se está dando por inicio, hermanos, estas jornadas de movilización convocadas por los transportistas a raíz, pues, hermanos, de tanta extorsión, de tanta delincuencia, ¿no? Ellos, pues, están pidiendo, ¿no?, que se derogue esta ley, la 32-108, hermanos. Muchos gremios, muchas organizaciones sociales también se están sumando, y en lo que están pidiendo, pues, ellos es de que se vayan todos. Vamos a ver, acá está el Ministerio Público para finalizar, ya estamos en la recta final. Vamos a ver si nos puede. Buenos días, estamos en vivo. No, ¿cuál es el fiscal? ¿Cuál de ellos? Ah, que está allá, ¿no? Gracias. Soy empresario, he sido también extorsionado también. Por acá, a ver. Lamentablemente que también la policía y la fiscalía tampoco han hecho absolutamente nada con mi caso. Entonces, por eso yo también estaba indignado, porque frente a una extorsión, algunas instituciones y algunos, como se dice, funcionarios no hacen su trabajo como es debido. Esa es la situación, lamentablemente. Fiscal, buenos días. Primeramente felicitarles. ¿Cuál es la labor que ustedes cumplen dentro de estas jornadas de movilización? Si nos podría dar algunos detalles. Acá venimos explicándole acá al ciudadano que el Ministerio Público tiene diferentes especialidades. En este caso, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Noroeste está presente para garantizar, ¿no?, el buen desarrollo de esta protesta, que sea de forma pacífica, ya que ellos como ciudadanos tienen un derecho constitucional que les avala para poder hacer una protesta pacífica. Y ver que las Fuerzas Armadas también no hagan uso indebido, ¿no?, entonces, para no cometer el delito de abuso de autoridad. Esa es la presencia del Ministerio Público acá. Ustedes para que garantizar la movilización que sea pacífica, ¿el Estado hace alguna labor de repente identificar algunos infiltrados? Eso es trabajo exclusivamente de la PNP. Nosotros como Ministerio Público garantizamos la alegría del caso, que se desarrolle con toda normalidad y de forma pacífica. Bueno. Felicitarle por el trabajo, gracias. Bueno, ahí está el Estado también, pues, haciendo su labor, haciendo su trabajo. Manos, gracias, estamos dando por finalizado, chicos. Por favor, no se olviden de compartir en todas las plataformas de las redes sociales. Ya se está dando por inicio. Vamos a guardar batería, que ya nos estamos quedando sin batería, hermanos. Hemos hecho una cobertura en el centro de Lima. Nos hemos trasladado rápidamente, pues, hasta este punto. Repetimos, distrito de Puente Piedra, Cono Norte, hermanos, en donde, pues, ya se está dando por inicio esta gran movilización convocada por los transportistas ante una movilización pacífica. Dejamos claro eso, hermanos. Ya vamos a estar pendientes si hay algún infiltrado también por ahí. Nosotros, como medios alternativos, vamos a estar colaborando también con estos hermanos, porque el día de ayer los transportistas nos han dicho, los medios también tienen que hacer esa labor, por supuesto, hermano, y Chasqui TV se va a sumar a eso. Así es que nada, hermanos, por favor, compartan. Bueno, esta transmisión, pues, en vivo fue hoy miércoles 23 de octubre del 2024 para los medios de Chasqui TV Oficial y el medio Yachayhuasi, hermanos. Saludos a nuestro hermano Pavel y saludos también para todos los seguidores que nos están apreciando en estos momentos. Así es. Bueno, para las personas que nos preguntan, nuestros números de apoyo, hermanos, el 916-400-345, compatriotas. Ya, gracias a todas las personas que se están solidarizando, hermanos, que Dios los duplique, que les triplique el poco apoyo que nos puedan brindar, hermanos. Solamente tenemos Plin, también es nuestro WhatsApp, hermanos. Escríbanos desde el extranjero a nuestro WhatsApp, les vamos a enviar nuestros números de cuenta, hermanos. Así es, 916-400-345, repetimos, hermanos, solamente tenemos Plin. Hoy en día ya se puede yapear de Yape a Plin, hermanos. Gracias nuevamente a todos los que están conectados en estos precisos momentos. Vamos a estar, pues, pendiente a todo el acontecimiento que se va a dar en esta gran movilización, hermanos. Así es, nos vamos. Gracias, compatriotas, gracias, y compartan, por favor. Bueno, sí, nos olvidábamos, por favor, hermanos, a los que nos están apreciando, nos envíen todos los videos desde sus distritos, hermanos. Nosotros vamos a estar, pues, publicando en nuestro canal de YouTube todos sus videos que están realizando. No sé, sabemos que va a venir desde el sur,
Sabemos va a venir de la carretera central, sabemos que San Juan del Lurigancho va a venir también. Va a venir costa, sierra y selva, hermano. Uy, se cortó. Se cortó. Bien. Gracias, Chasqui, gracias, hermano. Ya nos vamos a ir, nos vemos pronto. Yo sé que estás mirando ahorita la transmisión. Chasqui, ya te lo he dicho ayer. Eres, para mí, hermano, el mejor reportero que tiene la prensa alternativa. De lejos, el mejor reportero de la prensa alternativa. Gracias, Fran, por el apoyo. Y ahora ya nos vemos. Ahí vamos a coordinar más. Bien, hermanos, miren, yo tengo que arreglar algunas cosas, por favor. Les voy a dejar ahorita con las imágenes de la compatriota Zaira Aguilera, con la cual también tenemos esa confianza de poder utilizar nuestro material. Lo voy a dejar un rato y regreso para despedirme. Ya en breve también voy a salir, por favor. Estamos en esta lucha. No hay otra por ahora, ¿sí? Repito, unos 10 minutos. 10 minutos y regreso, por favor, no se desconecten. Regreso, le doy la última información y también ya tenemos que salir. Atención, por favor. Todas mis cosas, hermanos. Encima estoy cargando acá las bolsitas de un hermanito viejito que también está caminando. Y estoy con todas las cosas acá. Recuerden que les he dicho que voy a hacer ¿cómo se llama esto? Para poder buscar el cosito para poner el celular. Y estoy cargando las bolsas, estoy cargando mi bolso también, pues, ¿no? Bueno, no sé cómo van los demás compañeros, si podrían informarme. Pavel ya está transmitiendo. Pavel, Timoteo, Unancha, no sé, de repente están por otros lados, Chasqui, Atok también, Atok. Ese tal David sigue, ¿no? No se cansa, David, no se cansa de insultar, David, por acá. Hasta vencer a la corrupción. Sin luchas no hay victorias, la sangre derramada jamás será olvidada. Bueno, hermanos, ustedes acaban de ver. Les estoy mostrando, miren, cuánto tiempo estamos transmitiendo y hasta ahorita ningún carro ha pasado. Son puros autos y puros trailers, ¿no? Ahí está, miren. Y siguen más trailers todavía, ¿no? Sí, María Regina, se ha enamorado de los rojos. Pero yo con orgullo digo que soy roja, no tengo miedo.
indignación del pueblo el día de hoy ha salido a las calles. Vemos pues ausencia de vehículos, de transporte público, vemos los mercados cerrados. En cifra general el pueblo está indignado por todo este gobierno, sobre todo con el Poder Ejecutivo, ¿no? Si bien es cierto, a pesar que han sacado el estado de emergencia, ¿no? A 13 distritos, igual manera han activado la línea 111, pero todo eso ha sido disuasivo. Un saludo a la bandera. El pueblo quiere resultados y el resultado tiene que darlo la Policía Nacional de Inteligencia a través de una estructura para dar con los delincuentes. ¿Cuáles son las consignas del día de hoy? Perdón. Las consignas. Bueno, el día de hoy estamos yendo a Plaza 2 de Mayo y luego marchar al Congreso para ver que nos reciban al Congreso si hay voluntad política, porque ya el tema de la delincuencia y seguridad ha rebasado a nivel nacional con las muertes, los cobros de cupos que lo dan a los transportistas y a la población en general. Hace poco ha visto han matado a un policía, de igual manera a un profesor en su centro educativo delante de sus alumnos, un comerciante delante de sus hijos. Entonces, ¿qué está haciendo el ministro del Interior, el señor José Santibáñez? Si no tiene capacidad para combatir una lucha frontal contra la inseguridad, que dé un paso a un costado. Eso creo que por ahí tendría que empezar. Y también la renuncia del premier, que obviamente también está siguiendo el juego del ministro. Muchas gracias. Bien, seguimos acá. Bueno, acabamos de ver un chino, ¿no? Acaba de pasar un chino trabajando. El único que hemos visto en estos 20 minutos. Increíble, de verdad, la falta de solidaridad. Increíble ver la falta de solidaridad de este chino, ¿no? Porque es el único que en 20 minutos hemos estado, ¿no, hermanos? 20 minutos y no ha habido ni un chino, ni uno. Ni un carro, ni una combi, ni una combi. Y ahorita acaba de pasar un chino, como siempre hay uno, ¿no? Ahí están, chicos, mira, si yo quiero mi camarógrafo, miren, ¿ven? Pero claro, nadie quiere ser mi camarógrafo, yo estoy solita acá. Ahí está, miren, ¿ven? Acá tienen tres todavía, entre tres trabajan todavía, yo estoy solita. No tengo ayuda. Así deberían de ser, pues, hermanos. Ahí hay más compatriotas. ¿Sí, rojo? Sí. Mucha madre. Ahora me he quemado, ¿no? Me estoy quemando hoy. Ah, su madre, está quemando la cara. No importa. ¡Hay que esperar! San Juan del Urigancho está atrás. Sí, pues ahí está. Hay que esperarlos un rato. Para un
te repudia. Me han dicho que estoy bien roja. El pueblo te repudia. ¿Estoy roja, hermano? Siempre de pie y nunca de rodillas. No mucho. Pero bueno. Esta esa camisa es rubor, ¿no? Pero no me queda rubor. no es Ya que me arda. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuánta muerte quieres para que renuncies? ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? ¡Avancen, avancen! Asesina, el pueblo te repudia. Somos millonarios para los corruptos. Somos millonarios para los corruptos. Para nuestros pueblos. ¡Jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Jamás será vencido! Unido ¡Jamás será vencido! El pueblo ya se rinde, carajo. Vamos, pueblo, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Carrillo, espacio. Ay, Dios mío. Bien, San Juan del Lurigancho también está aquí presente. San Juan del Lurigancho. Escucha, ya los policías ya empezaron a joder ya. Miren, miren a los policías, ¿ah? Miren, miren. Está saliendo un montón del ejército. ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Sin luchas no hay victoria, el pueblo ya lo sabe. Sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe. Sin lucha no hay victoria! El pueblo ya lo sabe. ¡Sin lucha no hay victoria!
respeten tu opinión, pero hablas idioteces. Gracias. Hay una señora que está repartiendo agüita helada. Una palabrita, señorita, veo que está regalando agüita helada. Claro, ya que yo no puedo apoyar de repente, pero estoy apoyando con el agua porque también es nuestra lucha, ¿no? Porque cada día estamos viendo que hay delincuencia, hay matanza y hay muchos cupos a pequeños negocios como el mío y pienso que no es justo. Pero también lastimosamente tenemos que trabajar para poder comer porque soy sustento de cada día de mis hijos. Pero con lo poco que hay, estoy apoyando a una buena causa. Muchísimas gracias, madrecita, por ese apoyo. Muchas gracias. Bien, como ustedes ven aquí no es que ellos no quieren salir, no a marchar, sino que como dicen, un día de no salir es un día de no comer. Y acá hay muchísimos hermanos que han salido pues a marchar, aún sabiendo de que van a perder un día, ¿no? De poder ganar quizás un apoyo. Y únete a la lucha. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. El pueblo se repudia, pueblo millonario para los corruptos, pueblo millonario para los corruptos, balas y fusiles para nuestro pueblo, balas y fusiles para nuestro pueblo.
Compatriota, vamos para allá. ¿Dónde están yendo? No van a dejar por ahí, hermano. ¿Dónde voy yo? No, hay compatriotas que están allá, dice, esperando. Ay, Dios mío. Sí, pues. Está cerrado por allá. Ay, Dios mío. Señora, mírame una vez, señor. Dame ay, Dios mío, ahora un sol. ¿Dónde está el sol? Ay, Dios. Y acá está. Gracias. Ay, hermano. Bueno, por lo menos me taparé con esto, pues, porque de verdad yo no aguanto. Ay, no puedo ponerme esta cosa. ¿Dónde está? Ya, hermano. Bueno, por lo menos algo me ayudará eso. Ahí está. Bueno, no importa, eso me compré porque de verdad... Ay, Dios mío, estoy bien roja. Bueno, ¿ya qué voy a hacer, pues, hermano? No importa. Nos estamos dirigiendo acá a Avenida Bancay, pero sinceramente yo veo que lo van a cerrar, no lo van a dejar pasar. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Gracias, Zairita, por la cobertura. Bien, hermanos. Salgo para el centro de Lima. Nos vemos en 2 de mayo. Hay miles y miles y miles de compatriotas que están en este momento acercándose a las inmediaciones del Congreso y del Palacio de Gobierno. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la insurgencia. Necesario movilizarse en este momento. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, repito. Por favor, los que puedan asistir, nos vemos allá, nos vemos en las calles. Los que no pueden ir por diferente motivo, ayúdennos compartiendo el video, buenos días la transmisión, ¿no? De esa manera visibilizamos y ayudamos a que los demás hermanos de repente puedan entender lo que está pasando. Miren, cualquier cosa, compatriotas, estamos yendo solamente con nuestras cámaras, con nuestro trípode, nada más. Acá lo dejamos sentado. Responsabilizamos cualquier ataque, cualquier atentado contra la vida de cualquier compatriota al gobierno genocida, vendepatria y usurpador de Dina Boluarte y este Congreso, que tiene bajo su dominio a los asesinos de la PNP y de las Fuerzas Armadas. Lo dejamos claro desde aquí. Pero no podemos quedarnos solamente mirando, porque en este caso yo sí puedo ir. Y si por acá mi papá me está viendo, voy a ir al centro de Lima, voy a transmitir desde Ayapa, y cualquier cosa ya sabes que me fui a defender la patria. Así que tranquilo nomás. Saludos para todos, hermanos, nos vemos. Recuerden de que solo el pueblo salva al pueblo.